Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión desde el planetario de Cozumel, en la celebración de nuestro 5º aniversario. Y pues para continuar con las actividades que tenemos, yo creo que esta del día de hoy, pues sin duda es pues la principal, porque no todos los días podemos tener al gran Juan Villoro con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo, muchísimo que pues se tome el tiempo de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ti, Vicente, por la invitación y a todos los amigos que nos escuchan a través de esta plataforma del Planetario de Cozumel. Un saludo muy fuerte, muy afectuoso para todos aquí desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Y bueno, nada más para mencionar que en esta transmisión nos estaremos enlazando también los otros planetarios que formamos parte de la red, que depende del Consejo Quintanarroense de Ciencias. Es el planetario de Cancún, el planetario de Playa del Carmen, nosotros aquí desde Cozumel y el planetario de Chetumal. Juntos formamos la red de planetarios de Quintana Roo. Y pues estamos celebrando 5 años. La red de planetarios ya lleva un poco más de tiempo. El primer planetario, el de Cancún, ya va para 10 años. Y pues la labor que hemos tenido durante todo este tiempo pues es llevar la ciencia, la tecnología y la cultura también a todas las personas que viven aquí en el estado, pero también a la gran cantidad de visitantes, de turistas que arriban a este lado del país. Entonces, pues la idea es platicar un poco con Juan Villoro acerca de la ciencia, acerca de el papel que ha tenido y que tiene en el trabajo de Juan, aunque estoy seguro que todos conocemos de una forma o de otra a Juan Villoro. Voy a leer una muy breve reseña de él para ir pues directo al punto, para no irnos un poco más con el tiempo. Juan Villoro estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido profesor de literatura en la UNAM y en las universidades de Yale, Boston, Pompeu Fabra de Barcelona y Princeton. Es colaborador recurrente en el periódico El Reforma, El País, El Mercurio en Chile y el periódico de Cataluña en España. Fue jefe de redacción de Pauta y director de La Jornada Semanal. En 1981 fue nombrado agregado cultural en la Embajada de México en la República Democrática Alemana y vivió en Berlín Oriental hasta 1984. En 1991 publicó su primer novela, El disparo de Argón, a la que le siguieron Materia Dispuesta, El Testigo y muchísimas otras más. Dentro de los premios que Juan ha recibido por sus diferentes facetas, que son amplísimas, narrador, ensayista, autor de libros infantiles, novelista, cronista, guionista radiofónico, de obras de teatro, traductor de importantes obras en alemán y en inglés. Juan es reconocido como uno de los principales escritores latinoamericanos contemporáneos. Algunas de las distinciones que le han sido otorgadas son el Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán en 2006 por Dios es Redondo, Premio Javier Villaurrutia en 1999 por La Casa Pierde, Premio Iberoamericano de Letras José Donoso del 2011 y el 2012 y el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez por la riqueza y variedad de su obra como escritor y periodista. Pero además de todo eso, yo creo que todos conocemos y ubicamos a Juan porque él es un apasionado del fútbol. Lo hemos visto en cualquier cantidad de ocasiones y leído en cualquier cantidad de ocasiones también. Además, con orgullo promueve este amor y esta pasión por el fútbol, un tanto comportándose como él suele llamarlo, el jugador número 12, pero yo creo que más bien es como un jugador número 13, que está pendiente de lo que pasa con el jugador número 12, que en este caso siempre es el público, y con los que están allá abajo. Y una de las grandes cualidades y uno de los
grandes cosas que tiene Juan es que observa, escribe, narra y describe de una forma sin igual, no solo el fútbol, sino una gran cantidad de temas. Así que pues muchas gracias, Juan. Además, no quisiera echar sal a la herida, pero entiendo que eres culé, eres del Barça, y no sé si ya tuviste tiempo de sacarlo, de platicarlo, o qué pasó ahí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Vicente, por esta generosa presentación. Y sinceramente, yo no esperaba que fueras a tocar ese vals, ¿verdad? El de la derrota verdaderamente dramática y humillante del Barcelona contra el Bayern München, ¿no? 8-2, ¿quién puede reponerse anímicamente de eso, ¿no? Sin embargo, y quizá si algunas de las personas que nos siguen son muy aficionadas al deporte, sea cual sea, y han llegado a ese nivel de convicción en el que piensan que ellos deciden la suerte de su equipo, de pronto entenderán ciertas emociones contradictorias en un aficionado del Barcelona como yo, porque muchos estábamos muy a disgusto con el entrenador, muy a disgusto con la directiva, sabíamos que solamente un batacazo iba a hacer que las cosas se cambiaran. Y entonces, pues era una situación totalmente contradictoria, porque de alguna manera le deseábamos lo mejor al equipo, pero al mismo tiempo queríamos que esta administración no se saliera con la suya. Y bueno, pues ni modo, tuvimos que sufrir ese terrible trago amargo, pero ahora viene un gran entrenador que tiene un ADN barcelonista muy fuerte, que es Ronald Koeman, que anotó el gol con el que ganaron su primera Champions en el estadio de Wembley, con el Dream Team de Johan Cruyff. Entonces se iniciará una nueva época, yo creo que muy fecunda para el equipo, y habrá cambios que son muy necesarios. Pero bueno, yo creo que el deporte sirve para darnos enseñanzas, y una de ellas es que en ocasiones tienes que criticar, cuestionar y mejorar aquello que más quieres. Y es un poco la lección que podemos sacar de esta terrible derrota, que bueno, es la tercera humillación al hilo en la Champions en 3 años consecutivos, pero por supuesto la de mayor magnitud. Sí, además, dada en unas circunstancias pues muy especiales, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, por la pandemia, con estadios vacíos, tal vez fuera de ritmo, ¿no? Muchos de nosotros, el planetario está cerrado desde finales de marzo, entonces ya con tanto tiempo de inactividad uno empieza a sentir esos achaques de no estar activo. Por ejemplo, en nuestro caso, con los niños, con el público, dando actividades, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha pasado de diferentes maneras. Y precisamente en ese sentido, yendo un poco a esta situación de la pandemia, algo que creo que tienen en común los escritores y muchos científicos, por lo menos los astrónomos, sé que sí, porque yo pertenezco a esa área, es como este gusto o necesidad de la reclusión o del aislamiento, ¿no? Entonces, platicando con algunos amigos, colegas, pues la cuestión del reclutamiento, del aislamiento, como que no había sido muy diferente. Sin embargo, yo escuché en alguna entrevista que tú has dado, pues que en México la reclusión es un privilegio y efectivamente la situación no es nada fácil, pero ¿cómo has llevado tú hasta el momento esta parte de la pandemia? ¿Cómo empezó para ti la pandemia? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo la viste al principio? Y sin ir mucho más allá, no yendo más hacia el futuro, ¿cómo ha cambiado de cuando empezó a este momento para ti y para tu trabajo? Bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos, vivía en la ciudad de San Francisco porque daba clases en la Universidad de Stanford, y todavía me quedaba un trimestre por enseñar, pero mi mujer y yo decidimos volver a México pues para estar cerca de la familia, porque no sabíamos cuánto tiempo iba a poder durar esto. Tuve la suerte de hablar con un gran médico mexicano, Jaime Sepúlveda, que dirige un hospital en San Francisco, y él me dijo:
ten mucho cuidado porque esto no es para 2 meses, no es para 3 meses, puede ser mucho más largo. De modo que él me alertó respecto a la situación del trimestre, porque yo decía, bueno, acabo mi trimestre y me voy. Pero Jaime Sepúlveda me dijo muy claramente, olvídate de pensar en 2 o 3 meses. Esto probablemente va a llegar a fin de año. Me pareció una visión catastrofista, animada por la sobreinformación que suelen tener los epidemiólogos y los virólogos, pero le hice caso y creo que estuvo bien porque pues he preferido pasar aquí la pandemia. Hay situaciones muy diferentes de cómo se enfrenta este tema en Estados Unidos, al menos en California, que es lo que yo viví, y en México. Y es que ahí había una sensación de reclusión más fuerte, un poco una situación como de tierra de zombies, al menos en grandes partes de la ciudad. San Francisco tiene un gran problema de personas que viven en condición de calle, entonces ellos naturalmente seguían viviendo en las calles. Es una de las ciudades más desiguales del planeta porque las rentas son altísimas y hay mucha gente que simple y sencillamente no tiene casa. Entonces, salvo todas estas personas, los sin techo, la mayoría de la gente se había recluido y al no tener nosotros tantas redes sociales como podemos tener en México, pues sí la sensación era de mucho aislamiento, que además esto tiene que ver con la cultura norteamericana, Vicente, porque el norteamericano fácilmente es individualista, se aísla, no necesita estar todo el tiempo en cuestiones gregarias, no confunde la amistad con el trabajo, sino que llega, hace lo suyo, se va, si acaso toma una copa en un bar, luego habla con un extraño. Estoy, por supuesto, exagerando la situación y hay norteamericanos de muy distinto tipo, pero esta invitación a estar aislados fue recogida con una disciplina en Estados Unidos que en México es totalmente impensable. Y al regresar aquí, pues nos dimos cuenta de que la reclusión, y esto ya lo citabas tú, solamente podría ser parcial. De acuerdo a datos oficiales, México tiene un 40% de pobres y desde los primeros días del quédate en casa, resultó claro que un 40% de la población simplemente no podía estar en casa porque necesita salir a la calle para vivir. Nuestra peor pandemia es el hambre, es la pobreza, y en ese sentido creo que el gobierno acertó en no buscar una reclusión forzada como ha ocurrido en otros países latinoamericanos, por ejemplo en Chile, llegando al toque de queda en algunas ocasiones, ¿no? Para disciplinar a la gente. Yo creo que esto hubiera sido totalmente absurdo en México. De cualquier manera, hubo muchos rezagos y hay muchos problemas para enfrentar este drama y ya somos el país pues con un tercer lugar en cuanto a muertes, entonces ha sido una situación difícil. En lo personal te puedo decir que tal y como tú decías de los astrónomos, y he tenido la suerte de frecuentar a varios, el aislamiento es una condición necesaria para el escritor. Algunos han dicho que es el oficio más solitario del mundo, porque tú tienes que estar durante horas y horas en un cuarto, encuentras pretextos a veces innecesarios para salir del cuarto, te quejas de no tener suficiente tiempo, pero la pandemia nos recluyó y nos obligó pues a enfrentar la página en blanco. Algunos amigos me han dicho, tengo más tiempo que nunca, pero no puedo concentrarme porque estoy pensando en otras cosas, lo cual es perfectamente lógico. En lo personal, esto pues no significó un obstáculo para mí, al contrario, significó como una especie de beca, pero no dejo de pensar en la mucha gente que está en problemas y también yo ya estoy harto. Es decir, ¿cuánto tiempo puedes estar escribiendo sin salir, sin frecuentar gente, sin cargarte de experiencias? Los artistas siempre hemos tenido esta tensión entre el arte y la vida. Hay un relato de Thomas Mann que se llama Antonio Kröger, que trata justamente de este dilema. Vivimos verdaderamente cuando solo estamos escribiendo o pintando o componiendo. Necesitamos nutrirnos de la vida y al mismo tiempo cuando nos nutrimos de la vida, nos preguntamos si ese vitalismo, si esas experiencias, por extraordinarias que sean,
verdaderamente van a significar algo para nosotros porque estamos lejos de nuestra mesa de trabajo y lejos de la disciplina que se necesita para convertir eso en un producto estético. Entonces, en la literatura siempre se da esta tensión, ¿verdad? De no estoy viviendo nada, estoy recluido, o al contrario, me están pasando muchas cosas, pero no estoy trabajando. Y entonces la pandemia nos ha puesto también en esta situación. Al cabo de 5 meses de estar encerrados, pues ya queremos que nos pase algo que no sea el encierro. Y dentro de las cosas que, pues, en general todo mundo hemos estado expuestos, está, creo que eh, sin la intención de plantear una pregunta, digamos, superflua, debido a los muchos dramas de las personas que la han pasado mal y que la han estado pasando mal. Pero entre algunas cosas que tal vez ha traído la pandemia, me parece que hay como un conjunto de nuevas palabras, nuevos conceptos y definiciones científicas, matemáticas, que a lo mejor, y digo nuevas entre comillas, porque a lo mejor las habíamos escuchado, pero no eran de nuestro uso común. Virus, vacunas, células, anticuerpos, gráficas, ajuste de datos, barras de error, etcétera. Entrando un poco al tema de la ciencia, ¿crees que esto podría darle, digamos, una especie de segunda oportunidad a acercarnos más a los temas científicos de esta forma, o hacerlos más comunes, que se hagan más comunes para las personas? Bueno, creo que es absolutamente imprescindible estar informados en temas científicos. Hemos visto a numerosos presidentes, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, ignorar completamente los consejos científicos y no hacer caso a los expertos. En México también ha sido ambivalente la reacción por parte del gobierno, de modo que yo creo que la ciencia hoy en día se ha convertido en un instrumento de primera necesidad para todos nosotros. Y no solo la ciencia, Vicente, sino también lo que hace justamente esta red de planetarios de Quintana Roo, la divulgación científica. Yo creo que esto es importantísimo. Nosotros en el Colegio Nacional hemos tenido una serie de conferencias coordinadas por el biólogo Antonio Lascano, que ocurren los viernes, que se llama Viernes Viral, y que ha sido fiel al nombre en el doble sentido de la palabra, porque ha tratado de virus, pero también ha tenido un efecto viral en las redes. Y esto habla de la importancia de la divulgación científica, de estar enterados, y creo que es una de las grandes prioridades. Y también quisiera yo mencionar que esto es muy importante desde el punto de vista de conocer la enfermedad y los posibles remedios que hay contra ella, pero también de conocer los abusos a los que puede llegar la ciencia. Y esto me parece también muy importante. No hay sabidurías inocentes. Todo conocimiento se puede usar de distintas maneras. Tenemos el caso emblemático de la fisión nuclear, ¿no? Que hizo que los mismos que habían desarrollado este proyecto se arrepintieran cuando sirvió para construir la bomba atómica. Entonces, la ciencia no necesariamente tiene un fin positivo, puede servir a cosas terribles. Y pienso, por ejemplo, en la biopolítica, que es una categoría que estudió mucho el psicoanalista francés Michel Foucault, y que tiene que ver con el uso político del cuerpo. O sea, en qué medida ahora, con el pretexto del virus, se va a controlar mucho más a la población, no solo tomándole la temperatura, sino incluso insertándole un chip o pidiéndole que tenga exámenes médicos regulares, y si no, privándolo de su trabajo, etcétera. Es decir, un control que parece de ciencia ficción, pero que ya está al alcance de nosotros. Y esto también es extensivo a la tecnología. Gracias a la virtualidad, nos podemos comunicar ahora en este momento, pero también la virtualidad se ha convertido en un terrible mecanismo de control. La principal industria contemporánea son los datos personales con los que trafican las empresas sin nuestro conocimiento, y hoy en día nuestro teléfono celular tiene más información sobre nosotros de la que jamás le hemos dado y le daremos a nuestras personas más cercanas.
Entonces, esta vigilancia adicional es terrible, los algoritmos que nos proponen cosas como si se nos ocurrieran a nosotros y que tienen que ver con nuestros patrones de consumo, hablan de una manipulación que ya está ocurriendo y que ha dado lugar también a manipulaciones políticas. El caso emblemático fue lo de Cambridge Analytica, esta compañía que empezó a estudiar las intenciones de votos, las actitudes sociales de personas en distintos países, y entonces les hicieron creer a estos votantes que determinados candidatos eran para ellos. Les crearon campañas a modo como si fueran campañas publicitarias de un producto o de un almacén, y tuvieron muy buen resultado. Posteriormente esto dio lugar a un escándalo, pero ya están ocurriendo este tipo de manipulaciones. Entonces, saber de ciencia sirve para protegernos también de la propia ciencia y sobre todo de su aplicación a nivel de las herramientas de las que dependemos, que es la tecnología. Y entrando un poco ya de frente al tema de tu actividad como parte de la labor científica, digamos, tú en diversas ocasiones has platicado en entrevistas que cuando niño y adolescente no estuviste, digamos, muy cercano a la ciencia. Yo creo que cuando somos niños, a lo mejor es un pensamiento un poco inocente, pero creo que todos tenemos un científico dentro cuando somos niños, ¿no? Porque nos gusta levantar piedras para encontrar bichos, hacer experimentos, probar, cortar, en fin, hacer estas cosas, ¿no? Pero en tu caso, pues tu camino fue otro, sin embargo, pues ¿quién lo iba a decir que ya como escritor, pues ibas a tocar temas relacionados con el conocimiento científico de una manera pues muy diversa? Has traducido a científicos, te han invitado y te invitan a conferencias sobre temas relacionados con la ciencia y su relación con otras áreas del conocimiento, incluso, y de lo que hablaremos un poco más adelante, pues has escrito una obra de teatro plasmando la obra, la vida de dos de los astrónomos pues, más importantes en la historia, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿cómo ha sido este proceso para que tú te hayas acercado al conocimiento científico o a la ciencia? O si acaso fue la ciencia la que se plantó frente a ti y te dijo, pues aquí estoy, y empieza a escribir sobre mí o empieza a hacer algo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Mira, cuando yo era niño, era muy preguntón y mi papá estaba convencido de que yo sería científico, por lo que tú acabas de decir, porque los niños empiezan a preguntar cómo pasa el tiempo, qué hay después de la muerte, por qué existen los minutos y también los segundos, qué sentido tiene que las cosas caigan de arriba hacia abajo, por qué el cielo es azul. O sea, son preguntas por momentos poéticas y también científicas y que están en la mente de los niños. Y yo era muy preguntón. Mi papá no sabía que en realidad yo era muy chismoso. Entonces yo tenía una curiosidad muy grande por averiguar cosas, pero que pues que me entretuvieran. En realidad no tenía yo una auténtica vocación científica. Cuando entré a la escuela, ya formalmente, descubrí con horror que existen las matemáticas, ¿no? Y esto fue para mí un freno brutal. Tú que eres astrónomo sabes perfectamente que pues esa es la escritura del cosmos son las matemáticas, la escritura de la naturaleza son las matemáticas. ¿Crees que fue por tus profesores o fue algo que no llegaba a ti? Mira, tuve un magnífico profesor de física, Francisco Rebolledo, que luego, por cierto, escribió una extraordinaria novela sobre un personaje de la Ilustración, Racero, y Francisco Rebolledo tenía un sentido muy narrativo para contar los grandes enigmas de la física, y desde luego que a mí me interesaban los problemas científicos y me interesaba saber de la ciencia, pero me costaba mucho trabajo la herramienta esencial de la ciencia, que eran las matemáticas. Entonces, cuando empecé a leer por gusto, leí libros de divulgación científica. Por ejemplo, en astronomía, leí libros de Fred Hoyle, un astrónomo que también fue novelista, autor de La Nube Negra. Leí, por supuesto, ciencia ficción y me empecé a interesar en la ciencia, pero como un problema de conocimiento, no como un problema, digamos, que yo pudiera resolver de manera fáctica,
porque sabía que el tema de las matemáticas era muy complejo para mí. Yo creo que hay dones en la vida, como la música, por ejemplo, o las matemáticas, el oído musical o el talento para entender el mundo a través de números. Por cierto que se suele dar esta combinación muy atractiva de gente que tiene talento tanto para la música como para las matemáticas, ¿no? Entonces, cuando yo tenía que decidir ya una carrera, había una que no sé si los científicos puros y duros consideren verdaderamente científica, que a mí me interesaba mucho, que es la medicina. Porque la medicina evidentemente tiene muchísimos elementos científicos, pero no deja de ser una ciencia tentativa en muchos campos y depende además de esta relación personal con el paciente, de las reacciones psicológicas del paciente. Entonces es una especie de carrera puente entre la ciencia y las humanidades. No es casual que haya habido muchos médicos que han sido también escritores, ¿no? Entonces, yo dudé entre estudiar medicina o dedicarme a la literatura, lo mismo que mi mejor amigo Javier Cara, y él decidió estudiar medicina y yo sociología porque no quería estudiar la carrera de letras, pero mi propósito era dedicarme a la literatura. Estaba en un taller de cuento y ya había publicado algunos relatos, en fin. Me acobardé ante la exigencia terrible de la medicina. Hoy en día mi hijo estudia medicina y sé lo que es esta carrera eterna y que te consume tanto tiempo. Y al mismo tiempo juzgué que mi vocación era una vocación más imaginaria. Y una de las grandes ventajas de la literatura es que te permite asumir de contrabando muchas otras vidas. Entonces yo dije, bueno, si no estudio medicina, podré escribir una novela de médicos, puedo ir a hospitales y hablar con médicos y hacer investigaciones hasta donde yo pueda y recrear ese mundo a través del medio que a mí me importa más, que es la escritura. Entonces, mi primera novela precisamente se llama El disparo de Argón y es una novela que se ubica en un hospital de la vista, ¿no? El disparo de Argón es un disparo que se da con rayo láser para cauterizar una retina. El argón, como sabemos, es un gas noble, elemento de la tabla periódica, y a mí me atrajo mucho la idea de escribir una novela que fuera como un disparo a la mirada. Entonces es una novela de médicos imaginada por un personaje que la narra en primera persona, que es un médico, y un médico ve el mundo de otra manera. Por ejemplo, si encuentra una persona, de inmediato ve un conjunto de síntomas, ¿no? Que puede definir y así como otros vemos algo de carácter, o si yo soy un diseñador de modas, me puedo fijar en su ropa, etcétera. Pues el médico se fija en síntomas, ve el mundo de otra manera y traté de acercarme a la vida a través del mundo del médico que no fui. Y así sucesivamente a través de la literatura he tratado de estar cerca de algunos problemas científicos que me parecen apasionantes, porque a mí me cautiva el conocimiento científico, me desespera no tener las herramientas para llegar por mi cuenta a este tipo de soluciones o planteamientos o incluso hipótesis nada más, ¿no? Pero la ventaja de la literatura es que entonces si tú no estudiaste astronomía, puedes en cambio escribir una obra de teatro de astrónomos. Dentro, tocaste pues, tu primera novela, El disparo de Argón, eh, que comienza con esta preocupación por la visión, ¿no? Por los ojos. Y me acordé ahora bueno, dentro de las distintas corrientes en la filosofía griega o en el conocimiento de la naturaleza, en la época griega había como dos pensamientos, ¿no? Una en la que la visión era como producto de rayos que nuestros ojos lanzaban para iluminar el mundo, y otra en la que la luz entraba a nuestros ojos y la interpretábamos. Y tú tienes una relación, pues digamos, muy cercana con la cuestión de la visión, de la cual creo que parte el disparo de Argón.
Efectivamente, tienes toda la razón. A mí me interesaba la visión en un doble sentido, óptico y digámoslo así, moral o incluso esotérico. Me sorprendió mucho en una ocasión en que me accidenté de la vista y fui a dar una clínica en Barcelona. Al llegar a este espacio, que es la Clínica Barraquer, fundada por un eminente oftalmólogo, que hubiera en la decoración en las paredes algunos símbolos esotéricos, por ejemplo, el jeroglífico egipcio del ojo de Osiris. Y la idea del doctor Barraquer era la siguiente, el ojo tiene que ver con la visión trascendente. Si la persona que llega tiene una visión trascendente y ve este jeroglífico y se cura con el solo impacto de esa imagen, pues ya no tiene que ir a mi clínica. Pero si su problema es óptico, entonces que me vea a mí, que soy el científico. Entonces a él le interesaba esta doble condición, porque cuando nosotros decimos estás viendo visiones, ¿no? Hablamos de alucinaciones, pero también cuando decimos que alguien es un visionario, estamos diciendo que está imaginando cosas que pueden ser ciertas. Entonces, y sabemos, digo, la historia de las religiones está llena de apariciones trascendentes. Entonces, a mí me interesaba hacer una novela que dialogara con estos elementos. Además de todo, la literatura es un arte visual. Es el único arte visual que no está hecho de imágenes, sino que está hecho de un sistema de signos, el alfabeto, que se convierten en imágenes en tu cerebro. Entonces, cuando tú lees una novela que te gusta, pues no estás viendo las letras, estás viendo una batalla, ¿no? Una batalla napoleónica en una novela de Tolstoy, ¿no? Es lo que estás viendo, pero tú estás construyendo esa batalla en tu mente a partir de ese sistema de signos que es la cultura de la letra. Sabemos que las imágenes entran por los ojos, pero se producen en el cerebro. Entonces la literatura es eso, y yo quería jugar con estos elementos, con este arte visual que es la literatura, a propósito de problemas de la vista. Y el protagonista de esta novela, del Disparo de Argón, es un oftalmólogo que se está quedando ciego. Y a mí eso me atraía mucho porque no solo es un oftalmólogo, digamos, que ha tenido cierto éxito, sino que es el director de una clínica y tiene múltiples discípulos y ha convertido a estos discípulos en una extensión de sus ojos. Donde quiera que haya un alumno del doctor Suárez, donde quiera que esté ese alumno, él podrá ver algo porque el alumno puede contárselo. Entonces, esta mirada externa que él había creado como una pedagogía, como una extensión académica de sus ojos, me parecía fascinante. Entonces, ¿qué hace un oftalmólogo que se está quedando ciego y depende de sus alumnos para ver, ¿no? Este es como el planteamiento pues casi filosófico, podríamos decir, de la novela. Pero por supuesto que, como en toda novela, hay una historia de amor, hay una intriga medio policíaca, porque hay un tráfico de córneas que está ocurriendo en la clínica y que tiene que ver con la vida mexicana y con cosas que realmente han ocurrido en nuestro país. En fin, entonces así fue como surgió el Disparo de Argón y efectivamente tiene que ver con estas dos condiciones de la visión que tú mencionabas, Vicente. Algo que mencionabas hace un momento y que dentro, digamos, del Colegio Nacional y de otras instituciones podría reflejarse, ya nos platicarás, es una idea, la idea de las dos culturas de Charles Snow. Esta idea de que el conocimiento está como dividido en dos partes irreconciliables, ¿no? Las ciencias y las humanidades. Y Charles Snow pone a los científicos y a esta otra parte, a los intelectuales, que en una especie como de ring de lucha libre, ¿no? Los rudos contra los técnicos, los científicos contra los intelectuales. Él pone el ejemplo de Shakespeare contra las leyes de la termodinámica. ¿Tú crees que existe realmente esta división? ¿Existe ahora, después de más de 60, 70 años de esta idea de las dos culturas? ¿Permanece? ¿Y hacia dónde van cada una de estas partes? Bueno, una de las tragedias de nuestro tiempo ha sido la extraordinaria especialización del conocimiento. El hecho de que un erudito sepa cada vez más de cada vez menos.
esta parcialización del saber es tremenda. Incluso, por ejemplo, cuando tú hablas con médicos, tú puedes ver un internista que es un poco como el recepcionista de las enfermedades, ¿no? El internista puede decirte, mira, hasta aquí llego yo, pero esto ya se puso complicado, tienes que ver a un oncólogo, a un urólogo, a un gastroenterólogo, etcétera. Entonces, y luego cuando ya llegas con cada uno de estos especialistas, encuentras que hay una subespecialidad y así sucesivamente. Entonces, esto ha impedido el diálogo entre las culturas, porque mira, en tiempos de la Grecia clásica, un hombre culto podía opinar tanto de ciencia como de literatura. Y esto se mantuvo pues hasta la época de Descartes, hasta, vamos, en el Renacimiento o incluso en la Ilustración. Los campos humanísticos y científicos no estaban tan apartados. Entonces, ahora con la eclosión enorme del conocimiento, pues es muy difícil que alguien esté al tanto de todo y se necesitan figuras puente, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante. Divulgadores científicos o especialistas, por ejemplo, bueno, en el caso de la astronomía, como Carl Sagan, ¿no? Yo tuve la suerte de oír una conferencia de él aquí en el Museo de Antropología, que era un comunicador formidable, ¿no? Y su serie Cosmos fue extraordinaria. Entonces, este tipo de intermediarios son cada vez más importantes. Pienso, por ejemplo, en el caso del cerebro, en un especialista como Oliver Sacks, que además es un gran escritor, y así sucesivamente. Yo creo que eso es muy significativo, pero no siempre se da. A mí, por ejemplo, me interesa mucho la astronomía, como te decía, pero mi acceso a ella ha dependido de intermediarios muy seductores, porque ¿cómo vas a llegar a saber qué es la curvatura del universo o entender el enigma de los hoyos negros o la antimateria, ¿no? La materia oscura, todos estos temas, si no tienes a alguien que más o menos te los acerque? Y leí un libro que no está escrito por un científico, sino por un escritor muy volcado hacia los temas científicos, que es Arthur Koestler. Este libro se llama Los Sonámbulos, fue publicado por el CONACYT. Yo vivía en Berlín Oriental y este libro, al ser de la colección de CONACYT, estaba en la biblioteca de la Embajada de México. Lo tomé un poquito para ver de qué se trataba. Sabía que Arthur Koestler había escrito sobre los campos de concentración y que era un escritor húngaro importante, pero no tenía más idea de él. Y leí este libro extraordinario sobre la conquista intelectual del cosmos, ¿no? Desde los caldeos hasta, bueno, las postrimerías del siglo XX. Y ahí descubrí la pugna, que al mismo tiempo fue una muy enrevesada amistad, entre Tycho Brahe y Johannes Kepler, dos grandísimos astrónomos, y que me pareció desde entonces que eso podía dar para una obra de teatro, porque de ese pleito salió el desciframiento de la órbita de los planetas. Los dos astrónomos se necesitaban, pero al mismo tiempo recelaban el uno del otro, porque ahí se dio también una dicotomía. Tú hablabas, Vicente, de la oposición humanidades-ciencia, pero también dentro de la ciencia hay esta oposición muy marcada entre la ciencia teórica y la ciencia empírica. Y muchas veces unos desconfían de otros totalmente. Y entonces, Tycho Brahe era un científico empírico, tenía las mejores mediciones del cosmos. Había construido astrolabios sextantes maravillosos, era un hombre rico, tenía un gran observatorio primero en Dinamarca, su país de origen, y luego en el castillo de Benatec, donde estaba viviendo en Bohemia. Entonces él tenía los datos, ¿no? Lo que te da la ciencia empírica, pero necesitaba una cabeza teórica, especulativa. Y eso era Kepler, la mejor cabeza de Alemania y de Europa en ese momento. Entonces, Tycho invita a Kepler, que es mucho más joven que él. Tycho Brahe tiene 53 años, Kepler tiene 28. Se reúnen en el castillo de Benatec y se detestan. Son muy distintos el uno del otro porque Tycho Brahe es un hombre aristócrata, le encantan los banquetes, es asesor del rey Rodolfo en Bohemia, es un sibarita, perdió la nariz en un duelo, entonces usó una nariz de oro y plata.
es un extravagante profesional. En cambio, Kepler es un hipocondríaco muy feo, muy inseguro, muy asocial. Son totalmente diferentes, que ha sido golpeado por su padre y probablemente por eso tiene visión doble. Y entre los dos se da esta pugna. Y Tycho sabe que Kepler lo puede ayudar, pero al mismo tiempo también entiende que si Kepler impone su teoría, va a ser el que se lleve toda la fama, y eso no le gusta. Y sabemos que así sucedió, porque hoy en día hay un premio Tycho Brahe, pero es un premio que se les da a los constructores de telescopios o de observatorios. Es un premio muy importante, pero que tiene que ver más con este aspecto de ingeniería de la astronomía y no con la concepción teórica del cosmos, ¿no? Esa gloria le correspondió a Kepler, ¿no? Y así es como surgió mi obra de teatro muchos años después, porque la obra la escribí 35 años después de haber leído ese libro. Así de importantes pueden ser los libros, o así de lento puedo ser yo. Pero bueno, en términos astronómicos, ¿qué son 35 años, Vicente? Es un Sí, parpadeo bueno, del sol. sí, no es nada. Eh, ahora recordé que en algunas de las discusiones durante la maestría, el doctorado, uno de estos astrónomos teóricos, cuando le mostraban los datos de las observaciones, él decía, las observaciones deben de estar mal. Mis modelos son los que están bien, ¿no? Entonces era un poco precisamente cómo puedes creer más en lo que tú calculas, en lo que tú estimas, que en lo que estás observando, ¿no? Pero es real. Eso es muy cierto, Vicente. Fíjate que cuando se encuentran Tycho Brahe y Johannes Kepler, para poner a prueba a Kepler, Tycho le da solamente las mediciones del recorrido de Marte, que es el más caprichoso de los recorridos porque es el que cambia más de velocidades. Y Plinio había dicho famosamente que era el planeta recalcitrante, que era impenetrable, ¿no? Y además el planeta de la guerra, ¿no? Todo esto. Entonces le da, por eso decía Plinio, es el planeta que desobedece, ¿no? El mandato humano. Y por eso mi obra de teatro se llama La desobediencia de Marte. Y justamente lo que él quería era poner en jaque al astrónomo teórico, con estos datos tan complicados, ¿no? Antes de seguir e ir un poco a esta parte del teatro como un método para divulgar ciencia, para comunicar ciencia, tú mencionaste algo que no puedo dejar de preguntarte. Es esta idea de la ciencia como parte de la cultura, que es una discusión que entre, digamos, los que nos dedicamos un poco a la divulgación o los que nos hemos separado un poco de la investigación para hacer divulgación, es una cuestión como que peleamos constantemente, ¿no? El hecho de que la ciencia debería de ser considerada parte de la cultura. Y frecuentemente comentamos y decimos que cuando mencionamos o decimos, hablamos de una persona culta, generalmente pensamos o se piensa en alguien que ha leído los clásicos, ¿no? Que lee muchísimo, que lo devora, que está sentado en un sillón escuchando a Bach, a Mozart, que le gustan las obras de teatro, el cine, que aprecia ir a exposiciones de pintura, pero difícilmente se considera una persona culta aquella que ha estudiado mecánica clásica o relatividad general, o que es capaz de diferenciar químicamente un ácido de una base, o explicar a las personas por qué se forma un arco iris o por qué explota una estrella como supernova. Entonces, la pregunta sería, ¿tú crees que la ciencia es parte de la cultura o debería de ser parte de la cultura? No, desde luego que sí, porque la ciencia pertenece, como decía yo antes, al conocimiento. Entonces, todo aquello que nos ayuda a conocer la realidad, desde luego que forma parte de la cultura. Eh, ¿Qué es la literatura? ¿Por qué me dedico yo a la literatura? La literatura es un medio para explorar la vida. O sea, la literatura no es que yo piense, bueno, es un conjunto de palabras que me gustan. Por supuesto que hay palabras que me gustan más que otras, etcétera, pero no, el sentido profundo de la literatura consiste en ordenar una realidad que experimentamos como caótica. O sea,
La vida se presenta, se manifiesta ante nosotros como algo que no tiene mayor razón de ser, que es impulsiva, muchas veces contradictoria. Es decir, la realidad no está bien hecha, la realidad no está articulada. La ciencia busca entender un orden a través de conocimiento científico y el arte busca atribuirle un orden a través de representaciones de esa realidad. Entonces vemos un paisaje y entendemos de otra manera más emocional, más sentimental, esa realidad de la naturaleza. Y ese paisaje también nos permite ver la naturaleza de otra manera. Esa es la gran lección que nos da el arte. Entonces, a través de las historias, ordenamos un mundo caótico, un mundo que no tiene sentido, le damos causalidad a las cosas, ¿no? Y esto lo experimentamos en nuestra propia vida, cuando recordamos algo, tratamos de ordenarlo como un relato más o menos coherente para saber por qué nos pasaron las cosas que nos pasaron. Entonces, esta manera de investigar la vida, que es la literatura, pues tiene mucho en común con la manera de investigar la vida, que es la ciencia. Y yo creo que alguien con vocación por entender su realidad, pues pasa con bastante gusto de una novela a un texto sobre el origen de la vida o sobre, no sé, la teoría de la relatividad o todas estas cosas. A algunos nos interesa más que a otros, ¿no? Pero yo creo que forman parte de un mismo campo. Te cuento una anécdota, Vicente. Ahora estoy colaborando en un nuevo proyecto que me entusiasma, que es la Casa Estudio 100 años de soledad, la casa donde Gabriel García Márquez escribió su célebre novela, en donde él vivió de fiado porque era un filántropo el casero y de pronto tenía este loco colombiano viviendo en su casa que nunca le pagaba la renta. Un día lo fue a ver y le dijo, pero ¿qué está pasando con ustedes? Un irresponsable. Le dijo, mire, sí, el problema es que estoy haciendo una novela y no me quiero apartar de la novela y todo. Y el señor, lejos de ofenderse por eso, se interesó mucho y dijo, ¿cuánto le falta para terminar la novela? No, pues como unos 8 meses. Perfecto, en 8 meses vengo por la renta. Y así lo becó y pudo terminar pues la más célebre de sus novelas, 100 años de soledad. Y tiempo después, hace apenas unos meses, la hija de este extraordinario filántropo donó la casa para que ahí pueda haber cursos para escritores y pueda haber residencias también de escritores, ¿no? Yo estoy involucrado en ese proyecto y entonces nos planteamos dentro de los cursos cuáles serían los 4 talleres, porque no podemos dar más, que tienen ahora mayor significado, que no sean los habituales de uno de teatro, uno de poesía, uno de cuento, no, sino pensar otro tipo de talleres, porque ya hay muchos de los otros, que agreguen algo y sean significativos. Entonces pensamos en uno de guionismo de series de televisión y de películas, que es algo que está muy en boga, otro de reflexión de temas de género en el sentido de la perspectiva de género que tiene que ver con la equidad de las mujeres, etcétera, pero también de cruces de géneros literarios, cruces de fronteras, etcétera. Otro más, periodismo de investigación, que creo que nos hace mucha falta, porque es la investigación de la realidad. Y el cuarto, divulgación científica y tecnológica. Y todo tiene que ver con la cultura. Es la Casa García Márquez. Y la ciencia tiene que ver con la cultura. Entonces, nos pareció que era fundamental incorporar eso y espero que podamos estar en contacto con las cosas que ustedes hacen, Vicente, porque eso es un proyecto que, bueno, ahora no puede abrir sus puertas, pero esperamos hacerlo hacia fin de año. Excelente. Es una de las áreas, yo creo, que comentábamos antes de entrar acerca de algunos astrónomos, por ejemplo, Luis Felipe Rodríguez, que nos comentabas, yo no sabía, él me dio clases, pero no sabía esto de que él había escrito o había intentado escribir, no sé, platícanos, ciencia ficción. Sí, yo estuve en un taller de cuento hace muchísimos años. Entré ahí, yo creo que en 1900, no sé, 72, por ahí. Y yo estaba en la secundaria pasando a la preparatoria, no estaba ya en la preparatoria, y Luis Felipe era estudiante de universidad, un poco mayor que yo,
y él escribía cuentos de ciencia ficción, ganó el premio de la revista Punto de Partida, este era el taller de Punto de Partida, con un cuento de ciencia ficción muy cercano a lo que escribía entonces el gran Ray Bradbury o algunos otros clásicos como Lovecraft. O sea, no era un escritor muy cientificista, cosa que yo agradecí porque a mí la ciencia ficción me rechaza un poco, me pasa lo mismo que con la ciencia dura cuando incluye matemáticas. No puedo seguir adelante, ¿no? Entonces, me interesa mucho la ciencia ficción que desde un futuro posible toca temas que aluden a nuestra realidad. Y ese era el tipo de textos que le interesaban a Luis Felipe. Dejó de escribir literatura, le he preguntado muchas veces por eso y creo que lo incomodo un poco porque es como un pecado de juventud, pero estuvimos juntos hace un par de años en unas mesas sobre H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, y nuevamente ahí mostró no solamente su pasión, sino su gran conocimiento por la literatura. Y de hecho, Luis Felipe Rodríguez probablemente es el astrónomo más citado, el astrónomo mexicano más citado en la literatura científica, pero además él escribió La expansión del universo, que es el número 1 de esta colección hermosa y amplia del Fondo de Cultura Económica de la Ciencia para Todos. Y tiene una historia ahí muy, muy interesante del por qué él escribió el número 1, pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Regresando un poco a la desobediencia de Marte, hice algo que creo que hacemos todos cuando comenzamos a investigar algo, y es ir hasta San Google y puse obras de teatro con temática científica, a ver qué aparecía, ¿no? Y aparecieron ahí varios sitios describiendo algunas reseñas, algunas puestas en escena, pero me llamó la atención el primer link, no sé por qué me apareció ese, pero el primero, en cuanto lo abro, lo primero que está y que escribe esta persona es: el teatro y la ciencia, esos mundos opuestos que se encuentran en el escenario. Entonces, desde ahí yo ya como que regresé a esto del conflicto entre la ciencia y diversas expresiones como el teatro, como la literatura, pero no encontré demasiado al respecto. Hace unas semanas escuché que precisamente hoy inaugura y da su primer función el actor Ignacio López Tarso en una obra que se llama Leonardo y la máquina de volar, que va a ser virtual la presentación. Hace 3 años tuvimos la gran fortuna de tener aquí a Claudia Lobo haciendo El radio de Marie Curie, una obra extraordinaria, muy emotiva, muy bonita, y desde luego, pues la desobediencia de Marte. Y en este sentido, tu obra, una de tus obras de teatro, en este sentido, ¿qué tan común son las puestas en escena con temáticas de ciencia? Y aunque ya lo mencionaste un poco, ¿por qué te encontraste con Tycho y con Kepler? ¿Cuáles fueron esos aspectos de su relación que te llamaron la atención? Bueno, a mí me pareció fascinante la relación entre Tycho y Kepler, ya lo decía yo, porque eran dos personalidades muy opuestas que se necesitaban, pero al mismo tiempo se repudiaban. Y uno de los grandes enigmas humanos es que en ocasiones la persona que más te puede ayudar es alguien que te repele incluso, que no tiene que ver nada contigo. Y es una lección de vida poder estar con gente muy diferente a ti. Una de las cosas más interesantes de cualquier lugar científico es la enorme diversidad que hay de personas. Yo tengo un hermano que es doctor en física, mi hermano Miguel, y él hizo una estancia en el acelerador de partículas que está allí en Europa. Y bueno, conoció a científicos de las más distintas procedencias y la ciencia es ese peculiar espacio de encuentro en donde alguien de la India está junto a alguien de China y está junto a alguien de Japón y de Estados Unidos y pueden coincidir en muchas cosas porque están en un mismo campo científico. Algo mucho más difícil
Por ejemplo, para nosotros, los que estamos en el campo de las humanidades, no podríamos escribir una novela o un texto un escritor de Croacia, otro de la antigua Yugoslavia, y no sé, uno de Brasil y yo de México y alguien de Nueva Zelanda, ¿no? Esto sería complicadísimo. Entonces, esta combinación de personalidades tan opuestas, que van a lograr un fin absolutamente decisivo para la humanidad, me pareció extraordinario. Pero también lo que me pareció fascinante es que la ciencia está hecha por personas y por lo tanto está hecha por neuróticos y por gente que puede de pronto emborracharse o desesperarse o robar algo, ¿no? Una fórmula, por ejemplo. De hecho, Tycho Brahe eh, profetizó que Kepler le iba a robar sus tablas de medición y eso sucedió. Y Kepler se las robó porque muere Tycho Brahe y sabe que no se las van a dar a él los herederos y entonces se queda con las tablas, ¿no? Por cierto que la obra se estrenó en Chile con un elenco chileno porque a mí me la pidió un festival que se llama Puerto de Ideas, que justamente está dedicado a la ciencia. Se hace en Antofagasta, que está muy cerca del desierto de Atacama, donde hay grandes observatorios, entre ellos el observatorio de Paranal. Y al estreno de esta obra fue Massimo Tarregui, que es un italiano, que fue el creador del Observatorio de Paranal, por lo que recibió precisamente el premio Tycho Brahe. Y nos encontramos en el hotel al día siguiente, en la mañana, y me invitó a desayunar con él. Y me dijo, no puede ser, dice, has hecho que la gente piense que los astrónomos son unos neuróticos, peleoneros, que se roban cosas, que se emborrachan. Es la visión que tienes de los astrónomos. Dice, ¿sabes qué? Por eso me gustó la obra, por eso me gustó, porque somos personas, porque somos gente, porque es cierto, detrás de cada descubrimiento científico hay una novela extraordinaria que no siempre se cuenta, ¿no? La gente ve las fórmulas como si, como si estuvieran en un laboratorio esterilizado los científicos sin contacto con nada. Entonces yo quería, en la obra de teatro La desobediencia de Marte, presentar este aspecto humano de los científicos que se reunieron en 1600, pero ese es el año en que también Hartley descubrió la circulación de la sangre, el movimiento de la sangre. Es decir, en 1600 se descifra la órbita de los planetas y se descubre lo más interno del cuerpo, la circulación de la sangre. Entonces, ese dato me hizo pensar que a la obra le faltaba algo más. No podía solo ser la historia de los científicos, pensé que también debía ser la historia de los actores que representan a los científicos. Es decir, pasar de 1600 al México contemporáneo y a los actores que están hablando de problemas que también tienen que ver con fuerzas de atracción. Yo creo que las relaciones de amistad tienen que ver con leyes de gravedad. Te acercas a una persona que te atrae, te alejas de otra que te repele, etcétera. Entonces, este campo magnético de las relaciones humanas, ¿cómo se da? Y entonces pasar de los grandes temas del cosmos, la órbita de los planetas, bueno, disquisiciones que son casi religiosas. Por ejemplo, Kepler odiaba la elipse como forma, le parecía una forma geométrica horrenda, ¿no? Y adoraba el círculo. Para él, Dios trazaba círculos y él era muy creyente, como tantos astrónomos lo han sido. Entonces decía, Dios no puede trazar elipses, tiene que trazar círculos, y hizo hasta lo imposible por entender que las órbitas eran circulares. Y como hombre de ciencia, al fin y al cabo, tuvo que resignarse a aceptar la elipsis, ¿no? De la elipse. Entonces, esos dramas de los astrónomos, contrastados con los dramas de los actores, era lo más lejano, el universo, y lo más próximo, los afectos de las personas. Y a veces conocemos a las personas menos de lo que conocemos a Marte. Muy interesante, tienes toda la razón. Y eso pues me lleva a una cuestión de la buena divulgación, de la buena comunicación de la ciencia, ¿no? Y en la parte escrita,
escuché alguna vez que para ser buen divulgador escribiendo había una fórmula que eran tres pasos, tres cosas, ¿no? Era la primera, contar historias, la segunda era contar historias y la tercera era contar historias. O sea, si sabes contar historias, puedes hacer prácticamente lo que sea, hasta divulgar ciencia. Y la pregunta para alguien de tu trayectoria es, ¿cómo podemos contar buenas historias? ¿Cómo se escriben buenas historias? Una característica esencial de las historias es que tienen sentido de la causalidad, es decir, una cosa ocurre porque pasó otra cosa. El gran escritor inglés Forster escribió un libro que se llama Aspectos de la novela y ahí dice, si yo comento murió el rey y murió la reina, eso no es una historia, eso es una anécdota. Y es curioso porque uno dice, caray, pues, ¿qué está pasando en la casa real, verdad? Se muere el rey y se muere la reina, pues, ¿qué les dan de comer? ¿Qué, hay un contagio? ¿Qué pasa, no? Eso es algo curioso, es una anécdota. Pero si yo digo, murió el rey porque murió la reina, eso es una historia. Ahí está la causalidad. Uno imagina la tristeza de este hombre que no soporta la pérdida de su amada, que tanto la quiso, que no puede vivir sin ella, y entonces muere, ¿no? Entonces, esta causalidad es lo que hace que las historias tengan sentido. Y la causalidad más importante de todas es, por supuesto, el final. ¿A dónde van a dar? Un buen final debe tener cierto grado de sorpresa para nosotros, porque debe ser algo que no anticipamos por completo, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo leemos, no? Queremos llegar ahí, queremos saber qué pasa. Entonces, ese buen final es un final que va a tener algo de asombro, pero al mismo tiempo, siendo sorpresivo, va a ser perfectamente coherente y lógico con lo anterior. Va a establecer la causalidad con todo lo anterior. Y entonces vamos a decir, claro, eso tenía que suceder. Y cuando uno escribe historias de la ciencia, pues es justamente cómo se llega a eso, o sea, cómo llegamos al momento en que Einstein decide que la fórmula, ¿verdad? Eh, E igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Eso es simplemente algo abstracto, pero ¿cuál es la cadena causal que cristaliza en esa fórmula, ¿no? Sirven mucho las escenas emblemáticas, algunas de ellas luego las ponen en duda, como la famosa manzana de Newton, por ejemplo, ¿no? Ve caer una manzana y dice qué es lo que atrae a las cosas hacia el centro de la Tierra. En fin, yo creo que ese sentido de la causalidad es lo que hace que las historias tengan sentido y por supuesto en la ciencia, cuando ya conoces esas historias y se trata de grandes descubrimientos, pues es más sencillo hacerlo. En este sentido, por ejemplo, el libro de Arthur Koestler, Los Sonámbulos, es extraordinario porque en cada uno de los astrónomos se encuentra una causalidad importante para que llegue a su idea del cosmos, que muchas veces es equivocada, porque la idea de Ptolomeo pues no es la misma que la idea de Newton, ¿no? Que es superior, desde luego, y más cerca de lo que pensamos nosotros hoy en día, la de Newton. Entonces, estas cosas son importantes también en el mundo, en el campo en donde ocurren, ¿no? Y después de la desobediencia de Marte, ¿has encontrado algunas otras historias de ciencia, de científicos que te hayan llamado la atención? Bueno, hay muchas historias de científicos que me atraen, ¿no? Y que me parecen extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, la de Eratóstenes, el bibliotecario de Alejandría, que calculó casi sin error la circunferencia de la Tierra, sirviéndose solamente de una varita. Él tenía una vara, veía la sombra de la vara, veía cómo iba cambiando según la inclinación del Sol y calculó la circunferencia de la Tierra. Era un bibliotecario de la más importante biblioteca de aquella época, ¿no? Que luego fue incendiada por el califa, ¿no? Con el presupuesto fanático de que si esos libros no eran el Corán, ¿para qué iban a servir? ¿No? Y ahí pues se perdieron tragedias de Sófocles y obras extraordinarias, ¿no? Pero entonces es ese momento y esa simplicidad para descifrar la circunferencia de la Tierra me parece formidable, ¿no?
Pero también me gustan mucho los errores científicos. Por ejemplo, Cristóbal Colón era un extraordinario navegante y era muy mal cosmógrafo. Y estaba muy equivocado en la mayoría de las cosas. Además, él creía que iba a China y murió, además, convencido de que había llegado a Catay, como él le llamaba, ¿no? Entonces, es fascinante también cómo alguien de talento se deja llevar por un error de cálculo para lograr algo importante, ¿no? Kepler mismo pensaba que los planetas sonaban, que es una idea muy poética, pensaba en la música de las esferas, ¿no? Y eso es absurdo. Y en aquella época se habían descubierto 5 planetas en el sistema planetario solar y él pensaba que esos planetas correspondían a los 5 cuerpos sólidos que hay, ¿no? Eh, Otra idea totalmente equivocada. Entonces, pero las ideas equivocadas lo llevaban después a resultados correctos y eso también me parece fascinante, ¿no? Creo que hay, ahí en los errores, en las equivocaciones y en las malas interpretaciones también en su momento, ahí hay una riqueza enorme. Te mandan muchísimos saludos y te agradecen muchísimo todas las personas que nos están viendo a través de la red de planetarios y de distintas páginas que han seguido esta charla. Muchos comentarios, igual y después tú puedes pasar y verlos por ahí. Para ir cerrando y relacionado con esto de las historias, pues sí, siempre se dice que la historia la escriben los vencedores y con mucha probabilidad, pues esta pandemia, de esta pandemia saldremos pues victoriosos, ¿no? Pues, al parecer, como seres humanos. Pero, ¿cómo debería de ser desde tu perspectiva esta historia? ¿Cómo deberían de ser estas historias hacia adelante en las que tal vez tenemos que incluir otras formas de actuar ante la sociedad, ante el ambiente, ante la naturaleza? ¿Cuál crees que debería de ser esta historia escrita hacia el futuro después de la pandemia? Bueno, yo espero que esto nos sirva de lección para muchas cosas, al menos a la generación que ha vivido la pandemia. Y efectivamente, lo que tú decías de el tema ambiental creo que es absolutamente decisivo. Ahí también incide el conocimiento científico. Creo que estamos llegando a un nivel ya límite en el planeta, ¿no? Esto es algo que lo han dicho científicos tan importantes como Paul Crutzen, que junto con otras personas propuso que esta era geológica ya se llame el antropoceno para denotar con este nombre el efecto, el impacto del ser humano sobre el planeta. Y este impacto ha sido terrible. Ahora tenemos huracanes provocados, entre otras cosas, por el cambio climático, ¿no? Es decir, el océano se da una ducha por el calentamiento excesivo que está teniendo los polos cuando si se derriten pues va a subir el nivel de las aguas. Hemos visto que Venecia estuvo inundada, especies que están desapareciendo. Entonces, todo esto que ya era señal de alarma, ahora se volvió absolutamente crucial, ¿no? El lugar más contagioso del mundo es un avión, ¿no? Es decir, los virus están en los sistemas de ventilación, ahí es donde viven de manera perfecta, ¿no? Y sabemos que si no hubiera aviones, la pandemia no sería mundial, ¿no? Al mismo tiempo, los cruceros que contaminan los mares y se convierten ellos de pronto en hospitales flotantes. Bueno, ¿qué necesidad hay de tener cruceros comerciales de ese tipo o tantos cruceros comerciales, etcétera? Entonces, yo creo que el ser humano debería establecer nuevas formas de control ante el ecocidio. Pero pues eso va a ser difícil porque los gobernantes piensan en el corto plazo y cuando piensan en recuperación piensan exclusivamente en economía, no piensan ni en ciencia ni en cultura. Pero ¿de qué sirve la economía si no podemos disfrutar la vida, si no podemos representarla? Y yo creo que en estos momentos tanto la ciencia como la cultura han sido decisivas para sobrellevar la crisis, porque la ciencia nos ha permitido entender lo que pasa y además
despejar tantas fake news y distorsiones y supercherías que circulan en las redes. Y la cultura nos permite resistir, cantamos canciones, leemos memes, recitamos poemas, bailamos con la novia, en fin, hacemos cosas que nos entretienen y eso es la cultura, el espíritu es tan importante como el cuerpo. Somos sujetos que tenemos mente y cuerpo y necesitamos alimentar ambos, ¿no? Entonces eso yo creo que es una de las grandes lecciones que estamos recibiendo y obviamente no debería haber recortes para ciencia, no debería haber recortes para cultura, pero por desgracia, en el corto plazo en el que piensan los políticos, lo único que importa es la llamada recuperación económica, ¿no? Pero eso hay una frase de Confucio, ¿no? Que dice, para vivir necesito arroz, pero también necesito flores. Dice, porque el arroz me da de comer y por eso puedo vivir, pero las flores me hacen sentir que vivir vale la pena. Un gran final, Juan, y creo que es el mensaje de ambos lados, tal vez en tres sentidos, ¿no? Lo que estamos haciendo, aprecio por la naturaleza, por lo que estamos provocando y también esta pues penuria común que sufrimos tanto la ciencia como la cultura en general, las artes, en momentos como este. Pues te queremos agradecer muchísimo, Juan, tu espacio, tu tiempo. Ha sido una charla muy, muy buena. Hay saludos, preguntas, pero pues sin más, no queremos quitarte más el tiempo. No sé si quieres comentarnos alguna otra cosa para terminar. No, para nada. Si quieres tú seleccionar un par de preguntas o algo para que la gente no se quede con la curiosidad o el gusanito, con todo gusto, yo estoy a su disposición. A ver, pues tenemos aquí algunas preguntas. Voy a seleccionar algunas de ellas. Orígenes Romero pregunta, ¿qué opinan acerca de la incredulidad de la ciencia en temas de la pandemia? Abundan un poco en este tema, y ya que lo sufrimos mucho, se sufrió mucho con cosas como Cambridge Analytica. En general, estas cosas de la incredulidad en la ciencia respecto al tema de la pandemia. No sé si entiendo bien la pregunta, si es la relación entre de qué manera se relaciona la gente con la ciencia a través del fenómeno de la pandemia y qué valor le da a la ciencia, que creo que es un tema que plantea Orígenes y que es absolutamente fundamental, si entiendo bien la reflexión. Creo que es más fácil siempre creer en hipótesis que se nos acomodan, ya sean hipótesis apocalípticas de que alguien creó el virus en un laboratorio maligno para desestabilizar la bolsa de valores y después invadir un país, ¿no? Porque si esto es cierto, hay un villano de la historia que puede de alguna manera en algún momento ser controlado y todo tiene nuevamente lo que decíamos hace rato, una causalidad. Entonces, aunque sea una historia horrible, tranquiliza porque le da una lógica. Y uno de los grandes temas de la ciencia es que la ciencia no puede decir las cosas hasta que no las conoce. Entonces, cuando el virus es nuevo, aunque ya previamente haya otros tipos de coronavirus, no se puede pronunciar tan rápido la ciencia, ni puede establecer una prognosis de cuándo habrá un tratamiento o incluso una vacuna. Entonces, la ciencia parece desarmada, porque la ciencia está trabajando, está aprendiendo, pero está como en un estado larvario, no te está dando soluciones. Y ahí es donde los políticos intervienen y dicen, no usen cubrebocas, no se preocupen muchachos, seguimos adelante, etcétera, porque llenan ese vacío que la ciencia en ese momento no puede dar, ¿no? Sin embargo, los científicos sabían que una epidemia podía ocurrir. Yo he estado leyendo cosas de ciencia porque soy aficionado y entre en la antología de los mejores textos científicos del año pasado en Estados Unidos, aparecía uno que se llamaba
la epidemia que viene. Y hablaba sobre todo del ébola y de lo pernicioso que sería la aparición de un nuevo virus en África. Pero hablaba del Zika, hablaba de otras cosas y decía, ¿cuál es la siguiente pandemia? Va a ocurrir porque está en la naturaleza no solamente de las especies y la famosa zoonosis, ¿no? Que es el salto, ¿verdad?, de una enfermedad animal al ser humano, está en estas posibilidades, sino también a la estructura social que tenemos, que es una estructura profundamente contagiosa. Entonces se lo planteaba, o sea, los científicos saben que puede ocurrir, pero no tienen toda la ruta, ¿no? Entonces se genera desconfianza y esto es sustituido por explicaciones esotéricas o ideológicas, ¿no? Entonces yo creo que parte de la confianza que debemos tener en la ciencia es respetar estos plazos de espera y respetar el principio de incertidumbre, que es un elemento esencial de la ciencia. O sea, que mientras no sepas lo que pasa, tienes que seguir investigando, ¿no? Pero eso también es una aculturación que todos nosotros debemos tener, porque si un científico hoy no me responde, entonces digo, ese tipo no sabe nada, ¿no? Lo mandaron lo mandaron a una universidad y mira nada más, no sabe nada. Pues no, está aprendiendo, porque la ciencia es un aprendizaje continuo. Nos preguntan también, ¿cuál es tu opinión sobre los diversos recortes que ha habido en estos últimos meses, en estos últimos años a cultura? Y en cuanto a literatura, ¿cuáles son los problemas que enfrentan los escritores mexicanos? Bueno, los recortes yo creo que son muy graves en temas de cultura, por lo que yo decía hace rato, ¿no? Una de las frases más citadas de el Evangelio es no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y efectivamente, tener pan sirve para reproducirte a ti mismo como organismo, pero ¿tiene sentido esto? Necesitamos otras cosas, tenemos que soñar, tenemos que amar, tenemos que imaginar. El ser humano vive en una dimensión también espiritual, mental. Y eso es muy, muy importante. Churchill dijo en Inglaterra, ¿alguien me puede decir por qué rayos estamos haciendo la guerra si no es para defender la cultura? O sea, eso lo dijo alguien de la estatura de Churchill, uno de los mejores oradores que ha tenido la política. Hoy en día, por desgracia, no hay un solo mandatario que tenga esta estatura y que relacione cultura con supervivencia, ¿no? Eso es grave. Y ya decía yo hace rato que entonces se privilegia la economía para dar trabajos, pero se dice la cultura no da trabajos, lo cual es falsísimo, porque la cultura es una industria que emplea a mucha gente. Y esto, por supuesto, lo hago extensivo a la ciencia, porque ya Vicente y yo convinimos que al hablar de cultura también estamos hablando de ciencia. Y respecto a la literatura, hombre, pues lo que necesitamos son lectores y la pandemia ha puesto en jaque a las librerías, muchas ya cerraron, algunas ya de manera definitiva, las editoriales están pidiendo apoyo de la gente, es una situación crítica muy grande, de por sí el país siempre ha tenido un déficit de lectores, entonces estamos en una situación muy grave respecto a la industria del libro. Al mismo tiempo, tenemos escritores extraordinarios que están teniendo éxito en todo el mundo. Algunos de los, por ejemplo, los principales premios de habla inglesa que se dan a escritores de todo el mundo han tenido candidaturas recientes de dos jóvenes escritoras mexicanas, Valeria Luiselli y Fernanda Melchor. Entonces, la situación de la literatura mexicana está en el mejor nivel mundial. El problema es la supervivencia del medio que la hace posible, que son los libros. Pero bueno, yo confío en que ahora el ayuno que hemos tenido durante la pandemia de teatro, de conferencias, de ir a librerías, de comprar nuevos títulos, todo este ayuno podamos satisfacerlo en cuanto volvamos a reunirnos y entonces vuelva a haber una expansión importante. Hay que recordar que el Renacimiento italiano se hizo en tiempos de la peste. Exactamente. Y ya por último, Juan, la pregunta que seguramente muchos no la hacemos, en tiempos de la pandemia, ¿qué libros recomiendas para seguir sobrellevando esto?
Bueno, yo recomiendo cualquier libro que le guste a la gente porque los libros sirven para distraerse, para viajar a distintas realidades. Ahora estamos en el centenario de Ray Bradbury y recomendaría cualquiera de sus libros, especialmente los cuentos del hombre ilustrado, su célebre novela precisamente sobre la importancia de los libros, Fahrenheit 451. Pero desde luego también hay muchos libros que específicamente tocan el tema de la peste. El de Camerón de Boccaccio es la historia de unas jornadas en donde se reúnen durante 10 días, 10 personas a contar cada una de ellas 10 historias. Entonces de ahí surgen estas 100 historias en tiempos de la peste, que es el de Camerón. Está, por supuesto, también el Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe, es algo que él vivió de niño. Recordaba, por ejemplo, que cuando era niño y acompañaba a su mamá a la tienda para que le comprara golosinas, las monedas eran desinfectadas con vinagre, entonces no había el gel antibacterial y el vinagre servía para eso. Y él tenía esa memoria y muchos años después, ya de adulto, escribió El relato de la peste, un libro tan maravilloso como su Robinson Crusoe. Y tenemos, por supuesto, La peste de Albert Camus, ¿no? O libros que tocan el tema de una manera más bien simbólica, como Salón de Belleza de Mario Bellatín, un autor que ha vivido entre nosotros, o que vive entre nosotros, por lo que pasa es que viaja mucho, y está también, por supuesto, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. O sea que la peste ha acompañado, ¿no? Mucho al arte, a la literatura. Pues muchísimas gracias, Juan. Te mandan saludos desde Chile, varias personas desde región del Maule. Ah, Ve muy que bien. tienes Qué eh, gusto. fans en Chile. Veo que lo visitas frecuentemente y Pues ahora cada que vez, mencionaste lo de la sí, obra, pues veo que sí. cada vez que puedo, una de las tragedias ahora es que no podemos viajar, pero siempre llevo a Chile en mi corazón. Yo digo que yo nací en México, pero volví a nacer en Chile porque ahí pasé por un terremoto tremendo de 8.8, que fue el quinto terremoto más fuerte en aquel momento, y entonces pues sentí que volví a la vida en Chile. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Te agradecemos de manera infinita tu tiempo, el espacio que te has tomado para platicar con nosotros en este quinto aniversario del Planetario de Cozumel. Y a nombre de la red de planetarios del Consejo Quintanarroense, pues te damos las más infinitas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por lo que nos has comentado en esta tarde. Muchas gracias a ti, Vicente, por todas tus preguntas tan generosas y estimulantes y a todos los amigos que nos acompañaron al otro lado de la pantalla. Gracias a todos. Pues llegamos así al fin de esta charla con Juan Villoro y los invitamos a que sigan atentos de nuestras redes sociales, a que continúen viendo ahí las actividades que vamos a tener el día de mañana, una conferencia muy interesante sobre un proyecto de robótica hecha en la UNAM a las 5 de la tarde y con las actividades que el sábado también tendremos en este quinto aniversario del planetario. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos y no te me vayas, Juan. Cortamos en Facebook, pero aquí seguimos en la comunicación. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.